gracias otra vez por estar presente en este nuevo curso de formación de la Escuela de Formación Política de San Domingo Viale, organizado por los compañeros de Acción Popular, y gracias al profesor Lalo Gorosito, para quien pido un aplauso como dio el curso anterior, de manera obviamente militante, como siempre, sin recibir nada a cambio más que nuestro agradecimiento y los escones. En especial. Bueno, hoy nos tocó dar acá porque no se encontraba la llave del otro salón, pero ya que está, les comento, por ahí no saben, pero esto es un espacio, una escuela secundaria que abrió el gobierno de la provincia de Santa Fe para los espacios trans y diversidades sexuales, donde dan acá todos los días, cursan habitualmente de lunes a viernes la escuela secundaria, este sector tan vulnerable de la sociedad, y que bueno, todo lo que está puesto acá es una de las cosas que podemos decir que el gobierno de la provincia ha hecho en la parte de educación realmente importante. Así que bueno, sin más, y agradeciéndole nuevamente al profe y a todos ustedes por la presencia, arrancamos con el curso. Hola compañeros, compañeras. Me dicen si me escuchan bien o si... Creo que los ventiladores hacen un poquito de ruido, pero bueno, un día caluroso. Vamos a tratar hoy de introducirnos a tres temas que tienen una vinculación muy grande entre sí. El primero es recursos naturales, el segundo está vinculado al momento, a la etapa de la historia que nos ha tocado transitar, la etapa del capitalismo monopolista transnacional y de su ideología, que es el neoliberalismo. Y también vamos a hablar de un tema que en general desde sectores de la izquierda no ha sido tratado con ese nombre, pero ya es parte de la realidad asumida con ese nombre, que es el tema de la geopolítica o la política internacional, el ajedrez de la política internacional. Digo que es una introducción porque ya el próximo martes vamos a hacer otro encuentro donde vamos a meternos en el tema de... Ahí creo que... En el segundo tema vamos a ver ya el vínculo entre la teoría económica y el tema de los recursos naturales. Este tema ha generado una serie de escuelas, principios, algunos enfrentados, y es lo que vamos a tratar de dilucidar el próximo martes. Y por último, el martes 29 cerramos este encuentro con el tema de la actividad minera, es decir, llevando lo que vemos en el día de hoy, el próximo martes, llevándolo ya a un caso concreto, que es la actividad minera en la Argentina. Especialmente vamos a verla desde el comienzo de la etapa neoliberal, que es cuando se abre una perspectiva de actividad minera a otro nivel y con otras consecuencias. Por eso, los tres temas tienen un vínculo y vamos a tratar de ir de lo más general a lo más específico o particular, que va a ser el tema de la actividad minera como punto final. Bueno, esta es la carátula del tema de hoy.
recursos naturales y geopolítica, pero en la época del capitalismo monopolista transnacional. Primero vamos a tratar de dar una serie de aproximación a lo que se concibe como recursos naturales. La actividad económica de los seres humanos es la base material de la vida de la sociedad. Esa actividad económica, el trabajo, se ejerce sobre la naturaleza. El hombre forma parte de esa naturaleza, pese a que hay muchas tradiciones y concepciones religiosas que lo ubican por sobre la naturaleza. Nuestra concepción es que el ser humano es parte de la naturaleza y en esa acción del hombre sobre la naturaleza a través del trabajo, de la actividad económica, para darle un nombre más general, es donde obtenemos las materias primas, los recursos, justamente para la producción de todo lo que necesitamos. Como sabemos, la naturaleza no brinda todo lo que necesitamos ya listo, sino que hay que extraerlo, hay que producirlo, hay que elaborarlo. Pero lo que queremos destacar es que los recursos naturales, en ellos se cristaliza, se realiza, se materializa la relación de la sociedad con la naturaleza. Es decir, los recursos naturales son más que una cosa, son en realidad un tipo de relación social. Ese tipo de relación social de la sociedad con la naturaleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y las respuestas que se le ha dado a lo largo de la historia a este tipo de relación es lo que define el grado de racionalidad o no que tiene justamente la gestión económico-social. Esto quiere decir que nos toca ver el grado de racionalidad o no de la gestión económico-social en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que es la sociedad capitalista. Se escucha atrás, ¿no? Sí. Bueno, la sociedad capitalista, para tenerlo claro, busca explotar todo lo que sea ampliar la escala de producción y generar ganancia. Tengamos en cuenta siempre que el objetivo en la sociedad capitalista es la maximización del beneficio, es la obtención ininterrumpida de plusvalía. Partimos de eso para definir cómo va a ser la relación recursos naturales, sociedad, en esta sociedad que vivimos. Eso significa que el capitalismo, como sistema, ha establecido una racionalidad típicamente economicista. Es decir, los recursos naturales, y hasta esta misma palabra, que está con uso generalizado, recurso, tiene una raíz económica. ¿Qué significa una visión economicista de los recursos naturales en el capitalismo? Significa que está asignada por el corto plazo, por la visión de corto plazo, y más en esta época actual del capitalismo, donde el capital financiero impone, inclusive al resto del capital, le impone un ritmo en función de la obtención de ganancias ya, de inmediato, de un segundo para el otro. Entonces hay una visión cortoplacista que también impera y se impuso en la relación de la sociedad con los recursos naturales.
Nada de pensar recursos naturales para dejarlo a la futura generación. No, plata ya, ganancia ya, negocio ya. Todo en la medida que dé la tecnología y la capacidad para explotar. La otra visión capitalista, economicista, es lo que se estudia, lo que estudian los profesionales en ciencias económicas, en la licenciatura en economía, que es la suposición que los recursos naturales son infinitos. La suposición que además son gratuitos. Es decir, la economía comienza a partir del proceso de extracción. Y después viene la otra etapa de elaboración, producción, etcétera, del derivado. Pero siempre se parte de la concepción, y esto en la Argentina tiene también una base muy grande, porque siempre nos han educado en que estamos en un país de recursos naturales infinitos, de fertilidad enorme, de distancias, de cantidades enormes, y por lo tanto esto de la disponibilidad gratuita y esto de las cantidades ilimitadas de recursos naturales tiene mucho arraigo. El tema de actividad minera que vamos a ver en el último encuentro, el día 29, decimos generalmente, bueno, en la provincia de Santa Fe no hay actividad minera. Sin embargo, la extracción de arena es actividad minera y se extrae del río. ¿Y quiénes la extraen? La extraen gratuitamente, sin tener en cuenta las consecuencias naturales, ecológicas, en el ecosistema en general. Después, por supuesto, la venden bien vendida, pero la extraen como un recurso infinito. Además, sin ningún tipo de contralor, ¿no? La otra idea cortoplacista, economicista, desde la economía hacia los recursos naturales, es que esa explotación, extracción de los recursos naturales está basada exclusivamente en la lógica de la rentabilidad. Se explota, sí o no, un recurso natural basándose exclusivamente en el concepto de rentabilidad. Es decir, como dije antes, ese es el objetivo central de una empresa capitalista, la maximización del beneficio, la obtención ininterrumpida de plusvalía, y por lo tanto el objetivo de la rentabilidad es el norte. Vamos a introducirnos en el tema de los recursos naturales, de la naturaleza, para decirlo en términos más amplios, del medio ambiente natural, que también recibe el nombre de biosfera, un nombre más científico. Es el conjunto de suelo, agua, atmósfera, la flora, la fauna, la energía solar que disponemos y que tiene como característica que es autoequilibrante, es decir, mediante el flujo de la energía y del reciclaje de la materia, tiene una tendencia al equilibrio. Sí tenemos que estar advertidos que estamos en una etapa en donde la actividad humana se transforma en un elemento modificador de ese equilibrio, al margen de aquellos desequilibrios que la propia naturaleza produce y después vuelve a equilibrar. Lo que nos interesa es concebir cuál es la relación entre la naturaleza, la biosfera y la economía. Fundamentalmente podemos destacar tres funciones básicas. La primera, en donde vamos a hacer el centro,
es la de proporcionarnos recursos. Desde la naturaleza extraemos todos los recursos necesarios para la vida en la sociedad. La otra función, que hoy no nos vamos a ocupar mucho de ellos, pero que es la asimilación de los residuos mediante ese reciclaje que mencionábamos antes de tipo natural. Todos los residuos son asimilados por la naturaleza. Y la tercera, a veces más dejada de lado o sobreentendida, es la que brinda servicios medioambientales. Por ejemplo, la existencia. Perdón, vamos Al suelo, vamos a poner en silencio el aparato. Brinda servicios medioambientales. Por ejemplo, el tema de la regulación del clima, la capa de ozono, la damos por sobreentendida, algunas cosas recién las hemos descubierto en estos últimos tiempos, pero que son vitales para la vida. Sin ellas no podría existir la vida, y la actividad humana empieza a incidir sobre estos servicios medioambientales que nos da la naturaleza. Es decir, la actividad económica depende por completo de estas funciones del medio ambiente. Lo que llama la atención es que materias con serias limitaciones como economía ambiental se dan como materias optativas en ciencias económicas de las universidades estatales, por supuesto, peor todavía en las privadas, ignorando olímpicamente estas tres funciones y esta relación íntima entre la naturaleza y la actividad económica. Centrando el tema en el primer aspecto, que son los recursos naturales, es bueno calificarlos en tres partes. En primer lugar, mencionamos los recursos naturales renovables. Son aquellos que se autogeneran o se regeneran. Quiere decir que pueden ser utilizados por la actividad económica y pese a eso continúan existiendo. Tienen capacidad de autogenerarse. ¿Cuál es el riesgo de la actividad económica con los recursos renovables? Que la explotación sea excesiva, que no respete los tiempos de la naturaleza para la autogeneración y se llegue entonces a la sobreexplotación y a la extinción de un recurso. ¿Se pesca en el río los mismos peces ahora que hace 40 años atrás? No. Hay barcos factorías extranjeros que pescan en cualquier época del año, en cualquier zona, sin respetar los ciclos de la propia reproducción de la naturaleza. Son buques factorías que muchas veces terminan su función hasta con el propio enlatado del producto dentro del mismo barco, con pescas masivas sin discriminación de especies, de épocas de reproducción, etc., y que implican siempre en pos de la ganancia, que es lo que tenemos que tener presente en esta sociedad, una sobreexplotación de un recurso que es renovable, pero que se puede agotar. Y lo que podemos afirmar hoy por hoy, que especie que desaparece, desaparece para siempre. Y esto es un elemento importante para tener en cuenta. Especie que desaparece de la flora o de la fauna, desaparece para siempre. Bueno, dentro de los recursos naturales están los animales, las plantas, el aire limpio, el agua fresca, etc. Otro caso es el de los recursos no renovables. Los recursos no renovables requieren todavía una mayor atención
por parte de la actividad económica. Y esa atención brilla por su ausencia. Son aquellos recursos que no se autogeneran en la escala de tiempo humana. Es decir, la escala de tiempo humana es tremendamente limitada. Así como nos llama la atención un bichito de luz, esos que aparecen en verano van a empezar a aparecer ahora, que duran horas, y en esas horas nacen, crecen, se reproducen y mueren. La nuestra, hoy por hoy, está alrededor de los 70, 80 años, la hemos ido estirando en las últimas décadas, pero para la naturaleza eso es apenas un chispazo, porque hay recursos no renovables que se han formado a lo largo de decenas y de cientos de millones de años. Si el ser humano como tal, algo parecido, apareció hace 2 millones y medio de años, ¿se imaginan ustedes lo que hablar para la naturaleza, la renovación de los recursos, que a lo mejor demora decenas o cientos de millones de años? Por eso los llamamos no renovables, porque dentro de la escala de tiempo humana no se regeneran. Y por lo tanto, toda explotación económica que hagamos de ellos es un acercamiento a su agotamiento. Significa que con esto tendría que haber una actitud responsable hacia las futuras generaciones, hacia el reemplazo gradual de los no renovables por los renovables dentro de la actividad económica, a un plan de ese tipo que posibilitara preservar solamente para lo imprescindible a los recursos no renovables. Dentro de los no renovables, entonces, tenemos los minerales, los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón. Y ya tenemos grandes muestras de que hay recursos que ya no están al alcance de la mano. Ahora se recurre a métodos de extracción del carbón que ha quedado pegado a la piedra, que es como quien rasca la olla con la cuchara para aprovechar hasta lo último que quedó del arroz pegado ahí en la olla. Bueno, posiblemente haya nuevos yacimientos de petróleo, pero eso se va midiendo en función del adelanto tecnológico que posibilita su acceso o no. Por lo pronto ya hay explotación de petróleo, de hace ya muchas décadas, en el mar, lo cual acentúa las posibilidades serias de contaminación. Pero ya además se empieza a hablar de actividad minera submarina. Entonces sería una contaminación del agua del mar a nivel gigantesco, y vuelvo a repetir, siempre tenemos que tener presente esto de la obtención ininterrumpida de plusvalía, de la maximización del beneficio. Por último tenemos los recursos continuos. Los recursos continuos son inagotables, pese a que los explotemos para la actividad económica. Fundamentalmente, en primer lugar, la energía solar y todos sus derivados. Mientras haya sol hay vida, y tenemos ahí fuente de energía inagotable. Y derivados de todo ello, por ejemplo, el tema del viento, la energía eólica, las mareas, etcétera, que pueden ser aprovechados en forma infinita. Lo correcto sería ir reemplazando las fuentes de energía no renovables por estas continuas o perennes, en un proceso que tendría que ser mucho más acelerado que en la actualidad, y que por supuesto en la sociedad capitalista significa enfrentar intereses de grandes empresas transnacionales, petroleras, mineras, que tienen los recursos económicos suficientes para corromper a quien sea
presidentes, ministros, diputados, senadores de cualquier lugar del mundo, policía, ejército, lo que venga, como para continuar con lo que es el máximo aprovechamiento que se le da hoy al petróleo, por ejemplo, que es quemarlo para combustible, cuando lo más racional sería una utilización en función de la petroquímica, por ejemplo, y tratar de ir reemplazándolo por otras fuentes, ¿no es cierto? Pero a esto se oponen estos grandes intereses. Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha tenido varios presidentes que son la cabeza, han sido cabezas de familias regidos y enriquecidos por la actividad petrolera, en el caso de Bush, por ejemplo, que ha ocasionado guerras en función del petróleo, como la destrucción de Irak para quedarse con el petróleo, o la destrucción de Libia, países que se han quedado sin Estado en medio de una anarquía colosal que ni siquiera ellos mismos han podido aprovechar como fuente de petróleo del desastre que han ocasionado al quebrar las estructuras existentes anteriormente, ¿no?